Vamos con otro problema de variables de estado para circuitos de segundo orden o tercer orden. Aquí nos dicen escribe las ecuaciones de estado para la RC ilustrada. Suponga que todos los elementos tienen valor unitario. Es una red RC, pues tenemos 1, 2, 3, 4 capacitores. Y bueno, aquí hacemos la gráfica. Tenemos que elegir las variables de estado. Serían los voltajes de los capacitores directamente, es decir, V1, V2, V3, V4. Tenemos aquí los voltajes y luego tenemos que hacer los cortes, de manera que los cortes solo incluyen uno de los capacitores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el corte 1 que incluye este capacitor, porque aquí hay una resistencia. Tenemos este corte que incluye este capacitor, este nodo. Y luego tenemos este corte aquí, el corte 3, que incluye este capacitor. Este no lo podemos elegir porque este incluiría 3 capacitores. Corte 1. Aplican la ley de corriente de Kirchhoff. Tienen 1 de V1 de T más V1 entre 1 y S que entra menos IS más esta corriente más I que sale más esta corriente que sale, es decir, sería este voltaje menos esto entre 1 y por tanto sería V1 menos V2 menos V3. Tenemos esta ecuación. Hacemos lo mismo para el corte 2. Tenemos V0 entre 1. Luego tenemos el capacitor, entonces sería 1 de V2 de T. Y luego tenemos esta corriente que sale. Es decir, tiene que ser este voltaje menos este voltaje. Pero este voltaje es V2 más V3 menos V1 entre 1. Eso nos permite obtener esta ecuación. Y luego tomamos en cuenta que V0 ya queda definido por V2 más V3. V0 es V2 más V3. Y lo sustituyen acá y ya le queda en función de V1, V2 y V3. Fíjense que esta ecuación nos queda definida en función de I. Entonces tenemos luego que recurrir al nodo 3 para tratar de despejar I. Tendríamos, si aplicamos aquí el nodo 3, tendríamos I entrando menos I más V3 entre 1. Esta corriente entra, sería negativa, sería menos de V2 de T. Aquí tenemos 3V0 entrando. Y tendríamos para saliendo dV3 de T. De aquí despejamos I, que queda en función de V0, y bueno, sustituimos V0, y nos queda I en función de V2, V3, y la derivada de D2 y de V3. Luego de 4, despejan dV2 de T, y la sustituyen acá, de manera que I solo queda en función de V3. Y luego hacen otra ecuación que tienen aquí en el corte 3, que tienen I entrando y esta corriente saliendo, es decir, menos I más dV4 de T es 0, o I es igual a dV4 de T. Y luego tienen otra ecuación que sería la rama de la corriente I que define V1. Este voltaje V1 sería esta rama de la corriente I, es decir, sería 1 por 1 más V4 más V3. 1 por I más V4 más V3. De aquí despejan I en función de V1, V3 y V4. Esto lo sustituyen en 2. Y ya pueden, ella le queda la ecuación de estado para la derivada de V1 en función de V1, V2, V3 y V4 en la entrada. Y de 7 y 9 le queda la derivada de V3 en función de V1, V2, V3 y V4. Y por último, de esta ecuación, I es igual a dV4 de T, pero I es V1 menos V3 menos V4. Les queda dV4 en función de V1, V3 y V4. Y luego, bueno, simplemente tienen que ponerlo en forma matricial. Las derivadas más la matriz de coeficientes por los
variable de estado igual a la entrada, que es IS000. A ver, vamos a ver el caso RCL. Este sería el caso donde tenemos una sola malla y un solo nodo. Si hay una sola malla y un solo nodo, el voltaje del capacitor y la corriente del inductor serán las variables de estado. Por ejemplo, tenemos el caso del circuito RCL serie, que tenemos una sola malla. Por tanto, al tener una sola malla, tendríamos BC e I es la corriente del inductor, y BC el voltaje del capacitor, serían las variables de estado. Entonces definimos la corriente de malla, que coincide con esta, con la corriente del inductor, así que hacemos la ecuación de malla, BS es igual a RI más L de I de T más BC, y aquí nos queda directamente una ecuación de variable de estado, porque queda en función de I y BC. Y luego se implementa usando la relación que esta corriente I es la del capacitor, pero eso es igual a C de BC de T. Tenemos una segunda ecuación. Y luego lo ponemos en la forma matricial. Luego tenemos el caso del circuito RCL paralelo. En este caso, bueno, tenemos varias mallas, pero tenemos un solo nodo que sería este y el nodo de referencia. Así que como tenemos un solo nodo, tenemos aquí la corriente I en el inductor y B, que es el voltaje del capacitor, serán las variables de estado. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff al nodo, es decir, menos IS más GB más C de B de T más IL igual a 0. Y ya nos queda una ecuación de estado porque aparece B e IL y la entrada. Y por último usan la relación de que B es BL, pero BL es L de IL de T, es decir, de IL de T menos esto igual a 0, ya tienen una segunda ecuación. Y lo ponen de nuevo en forma matricial. Y fíjense que esto es análogo a esto ya lo habíamos visto, ¿no? Si cambian I por B, B por I, si cambian R por G, L por C, C por L, esta ecuación se obtiene directamente de esta o esta de esta. Aquí sería B', I, L', G entre C, 1 entre C, menos 1 entre L, 0, B y L. La entrada sería ahora IS, C, 0. Son análogas. A ver, vamos a ver otro circuito, en este caso el caso RCL, pero donde hay más de una malla o de un par de nodos. Por ejemplo, en este circuito que tenemos dos mallas y también tenemos dos nodos, porque sería este nodo y este otro nodo. Esto está dado en Mohs-Henry Faradio. Bueno, lo que tenemos que hacer es la gráfica. Ponemos el inductor como un eslabón, sería este de aquí. El capacitor, le definimos el voltaje B1. Y tenemos que elegir un corte, de manera que, para el capacitor, de manera que incluya el capacitor, pero no incluya el inductor, es decir, tendremos que elegir este nodo para que incluya el capacitor. Pues si lo ponemos aquí, incluiría el inductor y el capacitor. Bueno, luego traen con la ecuación aquí de nodo del corte 1. Es decir, tienen esta corriente entrando, un cuarto dB1 de T, más esta corriente entrando, es decir, este voltaje de aquí a aquí, entre 2, entre un medio, porque esto está en Mohs. Es decir, menos B2 más B1, menos B2 más B1 entre un medio. Aquí tienen una ecuación. Recuerden que las ecuaciones, luego asignamos la corriente de malla. Como este es un eslabón y la corriente de malla, elegimos esta corriente I1 de manera que coincida con la corriente del eslabón, que sería la corriente del inductor. Y luego la otra malla sería esta, I2, que coincide con la corriente del capacitor. Hacen la ecuación de malla 1, menos BS más de I de T más un medio I1 menos un medio I2, porque I2 se opone aquí a I1.
nos queda esta ecuación. Luego, ¿cuáles van a ser las ecuaciones de estado? Lógicamente esta corriente, es decir, I1, y este voltaje V1. Pero aquí tenemos V1, pero aparece V2, y aquí tenemos I1, pero aparece I2. Entonces hay que eliminar V2 e I2. Bueno, hacemos la ecuación de malla de I2. Tenemos la malla I2, tenemos V1 menos V2. Si recordemos esto así, tenemos V1 menos V2 más un medio de I2 igual a 0. I2 es la corriente que pasó por acá. De aquí nos queda V2 y luego tenemos que V2 queda definido también. Tomando estas dos corrientes sería un medio por, si ponemos más menos, por I1 menos I2. Entonces aquí sustituimos esto acá y podemos despejar I2. Entonces nos queda I2 en función de V1 y I1, que era lo que queríamos. Y luego lo sustituimos aquí en 3. Y ya hallamos una ecuación diferencial para de I1. En función de I1 y V1 y la entrada. Hacemos lo mismo de 2, 5 y 6. Y podemos hallar otra ecuación para la otra variable de estado que es V1, de V1 en función de V1 y I1 y la entrada. Como ven es sencillo y luego lo que queda es hacer la matriz. Ponerlo en forma matricial. A ver, en este nos dicen encuentre las ecuaciones de variables de estado para la red. Suponga que todos los elementos tienen valor unitario. Encuentre las ecuaciones deben tener esta forma. Las derivadas de las variables de estado igual a la matriz de coeficientes por las variables de estado más las entradas. U, que es una función de las entradas. X serían las variables de estado. Aquí nos dicen que tomemos V1, V2, I1, I2 y 3. Este es el vector columna de las variables de entrada. V1 lógicamente va a ser el voltaje de este capacitor, V2 el de este, y 1 va a ser la corriente de este inductor, y 2 la corriente de este, y 3 la corriente de este. Y aquí tenemos dos fuentes de voltaje V sub A y V sub E. Bueno, I1 si define en la malla I1, esto coincide con esta corriente, I2 coincide con este, y 3 coincidiría con este y 3. Entonces la malla I1, VA es de I1 de T más I1 más V1. Tienen una ecuación malla I2 menos V1 más de I2 de T más I2 más V2 igual a 0. Y malla I3 son muy sencillas, ¿no? Menos V2 más de I3 de T más I3 más V sub E igual a 0. Aquí tenemos, bueno, aquí ya tenemos entonces tres ecuaciones para I1, I2 y 3, porque están en función de I1, V1, V2, I2 y 3. Pero luego nos falta de V1 y de V2. Bueno, trabajamos aquí en los nodos V1 y el nodo V2. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué tendríamos? Tendríamos I1 entrando, V1 entre 1, más dV1 dt más I2 igual a 0. Y esta otra nos daría igual I2 entrando, V2 entre 1 saliendo, dV2 dt saliendo y 3 saliendo. Y aquí tenemos las otras dos ecuaciones donde aparece dV1 y dV2. Y de nuevo lo ponemos en la forma matricial. A ver, aquí nos dicen que tenemos un transformador de 3 devanados, pues representante como se muestra en la figura. Las resistencias de los devanados se consideran como resistencias externas de parámetros concentrados y las autoinductancias y las inductancias mutuas están determinadas por la matriz de inductancias que se dan en la figura. Encuentren las ecuaciones de estado del circuito.
Bueno, tiene una fuente aquí de 140 UDT y tenemos 3 mallitas aquí. Esto sería el núcleo y hay inductancia mutua debido al acoplamiento a través del núcleo de estas dos con esta. Esta es la matriz de inductancia. Esto está en ohmios y henrys. Ahora, de la matriz de inductancia, ¿cuáles son las inductancias, las autoinductancias? Bueno, sería la inductancia mutua con uno mismo, es decir, L11, L22, L33, 2, 3, 5. Y luego los demás términos, L12, L13, L21, L23, L31, L32, serían las inductancias mutuas. Fíjense que efectivamente se cumple que M12 es M21, M13 M31 y M23 igual a M32. Y luego con esto ya podemos hacer las ecuaciones. Ponemos una ecuación de malla y hacemos la ecuación de malla. 140 es igual a 2 y 1 más L1 de I1 de T. Pero hay que agregarle la inductancia mutua al efecto de I2 e I3. Entonces, que sería M12 por DI2 de T más M13 por DI3 de T. El efecto de 2 sobre 1 y el efecto de 3 sobre 1. Y simplemente sustituyen aquí los coeficientes sacados de acá y ya le da una ecuación de estado. Aquí se queda en función de I2, de I3. Malla y 2 hacen lo mismo. 3i2 más L2 de I2 de T más el efecto de la inductancia mutua tiene que ser 0. Es decir, como es la malla 2 sería M21 por DI1, el efecto de 1 sobre 2, y M23 DI3 de T, el efecto de 3 sobre 2. De nuevo sustituyen los coeficientes y tienen otra ecuación. Igual hacen para acá. 4 y 3 más L3 DI3 de 3 más M31 de I1 de T más M32 de I2 de T. Y obtienen aquí otra ecuación. Y bueno, luego aquí vendría este ejercicio. Luego, con un poco de álgebra, podrían ir sustituyendo DI1, DI2 y DI3 para que quede en función de I1, I2 y I3. Porque ahora están en función de las tres derivadas. Sería un trabajo de álgebra ahí. Por ejemplo, de aquí pueden despejar DI1 de T. Y así quedaría en función de DI2, DI3 y 1. Lo ponen acá. Y luego de aquí sustituyen DI3. Lo ponen acá también. Luego sustituyen DI3 y así lo van resolviendo, ¿no? Este es el punto, un trabajo de álgebra. Por último, vamos a ver este ejercicio. Nos dicen que tenemos un elemento de parámetros distribuido de una red RC de 3 terminales. A menudo se forman aplicaciones de circuitos integrados depositando capas alternativas de material conductor, dieléctrico y resistivo. Sería esto de aquí. Tenemos 3 terminales A, B y C. Una capa resistiva, un dieléctrico y una conductiva. Evidentemente entre A y B, como se toman sobre esta capa resistiva, va a haber una resistencia. Este sería el modelo que modela este tipo de dispositivo. Sería un modelo usando parámetros concentrados, este capacitor y esta resistencia, para modelar un circuito que en principio es de parámetros distribuidos. Y luego, fíjense que como esto es una capa resistiva y esto es un conductor, y en el medio hay un dieléctrico, tenemos un capacitor, porque entre A y B y entre B y C van a haber una diferencia potencial. Así que vamos a tener capacitancias distribuidas.
Luego nos dicen, por eso nos dicen que el modelo de circuito para tal elemento se muestra en la figura. Suponga que se emplean 10 secciones en el modelo, de 1 a 10, y que cada uno de los capacitores tiene 0,15 faradio y cada resistencia un ohmio. Encuentren las ecuaciones variables de estado para la red. Bueno, evidentemente como son los capacitores necesitamos los voltajes como variables de estado, V10, V9, V2 hasta V1. Y lo otro que vemos es que esto es una red escalera y sabemos que se resuelve trabajando de atrás hacia adelante, de V10 hacia la entrada, con V1 y V10 las variables de estado. Entonces nos quedaría aquí los capacitores, la resistencia. Esto sería V10 y 10. Fíjense que esta corriente I10 sería esta misma, pues aquí está abierto. V9 y 9, y así sucesivamente V2 y 2, V1 y 1 y V de entrada. Bueno, partimos aquí del extremo. Es evidente que I10 es esta corriente del capacitor, así que es 0,15 de V10 de T, pero I10 también queda definida por esta resistencia, es decir, V9 menos V10 entre 1. Ponemos esto acá, ya nos queda una ecuación. Luego, nos vamos para atrás, para V9. Fíjense que I9 va a ser esta corriente más esta, es decir, va a ser I10 más la corriente del capacitor, que ahora es 0,15 de V9 de T. I9 otra vez queda definida por este voltaje y esta entre 1, V8 menos V9 entre 1. I10 lo tenemos aquí. La sustituimos también. Y nos queda otra ecuación. Fíjense que esta ecuación difiere un poco con respecto a esta. Tiene 3 términos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir hacia atrás a ver si encontramos un patrón. Ahora trabajamos con I8. I8 queda definida por V7 y V8. I9 lo tenemos de antes. Sustituimos y hallamos esta ecuación. Ahora esta sí se parece a esta. Así que surge un patrón. Tenemos 9, 8, 9, 8, 10, 9, 8, 7. Es decir, si nos quedamos a hacer la anterior, para V7 sería 0,15 de V7 de T más 2V7. Este sería uno más, es decir, menos V8. Y este sería uno menos a esta, es decir, menos V6 igual a 0. Si eso nos vamos hasta la entrada, es decir, hasta V1, ¿qué obtendríamos? 0,15 de V1 de T más 2V1 menos V2, uno más, y este sería uno menos, es decir, V0, pero V0 es V de entrada. Y aquí nos queda entonces la última ecuación de estado, con la entrada aquí colocada al final. Bueno, eso es una aplicación de estos ejercicios. Lo dejamos hasta aquí.